Era un miércoles 6 de noviembre de 1985. Bogotá amanecía gris, con esa mezcla de neblina y frío que ya era costumbre, pero ese día no sería como los demás. El Palacio de Justicia, ubicado en la calle 12 entre carreras 7 y 8 de Bogotá, albergaba a la Corte Suprema y al Consejo de Estado. El 6 de noviembre de 1985, cerca de las 11:30 de la mañana, mientras magistrados, empleados, abogados y visitantes realizaban sus actividades, inició la incursión armada del grupo insurgente M-19, quien se tomó el Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre. Álvaro Almanza, periodista de RCN, ha captado este momento del tiroteo en el sótano, repito, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 en varios pisos, en el cuarto piso. El proyecto Diálogos Intergeneracionales, desarrollado por el Programa de Trabajo Social de la Universidad del Sinú en Montería, Córdoba, abre un espacio para el diálogo, la reflexión y la resignificación de las violencias del pasado y del presente, a partir de las voces diversas de adolescentes y adultos mayores en torno al holocausto del Palacio de Justicia. En minutos, los disparos retumbaban por los pasillos del palacio. Magistrados, empleados y visitantes quedaron atrapados. El país entero, paralizado por la noticia, encendía radios y televisores para atender lo que pasaba. Tanques y soldados rodearon la Plaza de Bolívar. Desde las ventanas del palacio los rehenes pedían ayuda. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien suplicó por la radio que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Pero no fue escuchado. Mientras tanto, los medios de comunicación, esos mensajeros que se encargaban de llevar la noticia de un rincón a otro, dejaron de transmitirla. En vez de eso, se transmitió un partido de fútbol. En esos momentos, la verdad se desplomó, se fragmentó, como los muros de aquel edificio que en esos momentos también estaban cayendo. Mediante la pedagogía de la memoria, busca generar aprendizajes éticos frente a estas violencias y formar ciudadanos críticos, defensores de los derechos humanos, empáticos y capaces de resolver conflictos de manera pacífica. Yo recuerdo cuando entraban unos carros tanques al palacio. La gente salía llorando, chillando, y había gente que los llevaban así, heridos, llenos de escombros. Lo voy a compartir con mis abuelos apenas llegue a mi casa. Les voy a contar la historia y siento que se van a sentir familiarizados, porque mi familia es desplazada, incluso yo. Yo lo veía por la televisión. Y después, en el periódico que salía en El Espectador, las fotos y toda esa gente que sacaban muertos, los que sacaron vivos, no se sabe nada de ellos. Uno como estudiante siempre tiene ese deseo de aprender más, ese deseo de mirar por qué ocurrió esto, y siento que es el saber de nuestra historia, el saber qué ocurrió, por qué ocurrió, a través de diversas fuentes. Nosotros nos enteramos de todo lo que estaba pasando por medio de la radio, pero eran muy poquitos los que teníamos radio para escuchar, y como esa noticia era como un poco invertida, decían unas cosas y después eran otras, es decir, no había claridad en las noticias. Yo me enteré ya que mi mamá también me ha hablado de eso, y a veces profesores nos dicen lo que sucedió aquel día. Mucho dolor, mucha tristeza, porque uno quiere buscar la paz, pero no la hay. Me pareció muy impactante, ya que las personas a veces no tienen corazón y no tienen conciencia de lo que puede ocurrir y las consecuencias. La injusticia del presidente que no atendió en ese momento, mandó a parar al ejército. Hubieron aproximadamente 90 muertos y 11 desaparecidos. Familias quedaron sin papá, en donde familias quedaron sin mamás, en donde familias quedaron sin hijos, sin propósito. La tristeza
también enojo porque hay gente que es mala y que no sabe cómo comprender la situación de los demás, entonces ellos actúan de manera violenta hacia los demás. Y nos pasábamos, era juntos ahí apenas que escuchando lo que por lo menos nos decían porque no había comunicación. Para mí la comunicación era como tan indispensa porque no la teníamos, es decir, profunda, sino era por encima de lo poquito que podíamos enterarnos de lo que los otros que tenían con qué comunicarse nos decían. Y así vivimos durante todos esos meses. Yo he escuchado y lo que yo he visto sobre lo que se pasó allá fue como un golpe de estado que ocurrió en ese año, porque las personas no estaban de acuerdo con eso y más que todo el M-19, pero los que entraron ahí ocurrió una tragedia donde varios civiles inocentes que están allá fueron afectados porque más que todo eso se dio fue para revocar creo que eran los políticos. Yo puse el televisor y vi qué cosa tan horrible. Al ver cómo se tomaban eso, cómo salían las personas, cómo a esa señora que quemaron directamente en la cocina, las voces llamando que pedían auxilio. Siempre es doloroso. Recordar esa realidad nos llena también de esperanza, de fortaleza. Yo, mi familia, fuimos todos víctimas de la violencia. Está bien que todo eso se vaya sabiendo porque la que uno tenía era una información diferente y ahora mismo está recibiendo una información que de pronto le va dando más claridad a lo que uno pensaba. Porque si yo pensaba que en realidad era lo que habían dicho por la radio, por la televisión, por los periódicos, por los que ellos pudieron dar, pues ahora, hoy se enteró uno de cosas que en realidad no sabía. Esta actividad me ha parecido muy chévere, siento que me llegó al corazón. ¿Por qué? Porque siento que la Universidad del Sinú, que representan cada uno de ustedes los que está hoy aquí, dispuso su tiempo, dispuso su corazón, esa familiaridad con el tema, que preparó algo solamente y exclusivamente para nosotros. Gracias al taller que hoy hizo la Universidad del Sinú, se aclararon muchas dudas que nosotros teníamos, porque antes no nos las habían explicado y hoy gracias a ustedes que vinieron, nos las explicaron y las entendimos. Bueno, nos parece muy bien. Nos han traído personas diferentes a lo que hemos vivido, el vivir de todos los días, de todo el tiempo. Desde esta actividad nos transmite saberes del pasado históricamente y podríamos transmitirlo hacia nuestras generaciones futuras para ser de un país más justiciero, pacífico en esos aspectos. Somos jóvenes que van a cambiar este país y que van a hacer una Colombia en paz, una Colombia que cada conflicto lo solucione desde el diálogo. Una Colombia en donde no hayan paramilitares, en donde no hayan guerrilleros, en donde no hayan personas que maten a familias simplemente porque sí, mucho menos los desplacen. Mi grupo escribió esta carta precisamente para la hija del magistrado Durán, que dice así: amiga, te escribimos esta carta para expresar nuestras profundas condolencias por la pérdida de tu padre en el holocausto del Palacio de Justicia. Sabemos que este día marcó tu vida ya que perdiste tu mayor fortaleza y apoyo como lo fue tu padre. Aunque eso sucedió hace 40 años, esa herida y el dolor sigue intacto. Te queremos transmitir la empatía que sentimos a través de este escrito, ya que tratamos de entender la frustración que sentiste al no saber nada de lo que estaba sucediendo con tu padre, porque las redes de comunicación lo ocultaron. Te brindamos nuestro apoyo emocional para que no te sientas devastada por lo ocurrido. Sabes que cuentas con nosotros, con nuestro apoyo en todo momento para que trates de superar y sanar todas aquellas heridas que deje ese día tan atroz. Que ha sido una guerra año tras año, gobierno tras gobierno, y que todos los muertos duelen. Duelen con el Palacio de Justicia, duelen con el soldado, duele del joven que muere en la esquina, duele el paramilitar, porque son personas equivocadas, pero todos los muertos duelen. Aunque no hubo familia, pero son seres humanos, que a uno le duele lo que pasó en ese entonces. 1982 a 1984,
inicio de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y el M-19. Las tensiones políticas y el fin de los acuerdos marcaron el deterioro del proceso. 18 de octubre de 1985, los medios advirtieron sobre planes del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia. Se reforzó temporalmente la seguridad. 5 de noviembre de 1985, funcionarios del Palacio observaron un cambio inesperado en el esquema de seguridad. La vigilancia oficial fue reemplazada por vigilancia privada. 6 de noviembre de 1985, 10 de la mañana, 11:30 am, inicia la toma armada del Palacio de Justicia. Aproximadamente 35 integrantes del M-19 ingresan, retienen a magistrados, funcionarios y civiles, y exigen un juicio político televisado contra el presidente Belisario Betancur. 6 y 7 de noviembre de 1985, retoma del Palacio de Justicia por el Ejército Nacional. Rehenes fueron trasladados a la Casa del Florero. Defensoría del Pueblo, 6 de noviembre de 2025, 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. 7 de noviembre de 1985 tarde, tras 28 horas de enfrentamientos, el palacio queda en ruinas. Balance del hecho, 28 horas de enfrentamientos armados entre el M-19 y el Ejército Nacional, cerca de 100 personas muertas, entre ellas 10 magistrados y una magistrada, y 11 personas desaparecidas forzadamente. 14 de noviembre de 2014, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH declara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos durante la toma y retoma del palacio. Hoy, las familias de las víctimas mantienen la lucha por la verdad y la justicia. Persisten denuncias sobre desapariciones forzadas y responsabilidad estatal. Los hechos del Palacio de Justicia constituyen una de las mayores tragedias del siglo XX en Colombia. El M-19 es responsable de la toma armada y violenta. El Estado y la fuerza pública responsables por la respuesta militar desproporcionada, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Los familiares de los desaparecidos y fallecidos fueron reconocidos como víctimas. Señaló omisiones y fallas graves en la investigación y en el manejo de los cuerpos que impiden contar con una verdad irrefutable de lo ocurrido. Invitó a asumir responsabilidades políticas. Recomendó medidas de reparación integral, garantías de no repetición y fortalecimiento de la memoria histórica.